Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal por la invitación. Y una advertencia preliminar. Me ocuparé de algo que podríamos llamar el juzgamiento a los juzgadores, el juicio al juicio, la responsabilidad de a quien llamaríamos el Estado juez, la responsabilidad del Estado por la administración de justicia. El título de la ponencia que se anunció cobija solamente una de tres posibles causas de responsabilidad del Estado por la administración de justicia, que es el defectuoso o deficiente funcionamiento de la misma. Si tuviéramos más tiempo me ocuparía de las tres, entonces voy a, para honrar el tiempo, incluso apretar un poco las circunstancias debido a la hora que es, me ocuparé solamente del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. ¿Esto qué significa? Significa a partir del reconocimiento de que la infalibilidad del Estado juez, que durante tanto tiempo se predicó, nos dejó de ser un dogma, por lo menos en los estados de derecho de Occidente. Porque la mayoría de los estados hoy reconocen la posibilidad de que se produzcan errores en la administración de justicia y que además esos errores causen algún agravio a los ciudadanos. Hasta hace muy pocos años la mayoría de la doctrina solía sostener que el ejercicio de la jurisdicción es una función soberana del Estado y en tanto función soberana es incluso de naturaleza superior a la ley, lo cual justificaba para algunos un tratamiento diferenciado para las víctimas. Cuando se es víctima de un poder distinto del jurisdiccional, hay lugar de indemnización, y cuando se era víctima del poder jurisdiccional del Estado, no había lugar a la indemnización. Esto normalmente solía justificarse, repito, en el principio de soberanía y en la infalibilidad e intangibilidad de la cosa juzgada. Sin embargo, al menos desde la mitad del siglo pasado, se ha puesto abiertamente en duda la tesis de la irresponsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional, y esto ha ocurrido fundamentalmente en los países cuyas constituciones cambiaron tras la Segunda Guerra Mundial, dando lugar al llamado neoconstitucionalismo. La responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en general, entonces se concreta al menos en actos u omisiones en los que incurre una autoridad judicial en particular, la organización judicial en concreto, en su conjunto, en cumplimiento de sus funciones y predominantemente en el curso de un proceso. En Colombia, esta responsabilidad habría comenzado su desarrollo decidido, al menos en el año 1994, fundamentalmente a partir de los casos de indemnizaciones por privación injusta de la libertad. La institución de la responsabilidad por privación injusta de la libertad tenía o hunde sus raíces al menos a finales del siglo XIX en distintos países, cuando con ocasión de un juicio de revisión se llegara a la conclusión de que la condena que se había impuesto a un ciudadano se había basado en pruebas erróneas. La responsabilidad del Estado en Colombia por estos hechos básicamente se había concretado en los casos de privación injusta de la libertad por el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal del 91, cuando una sentencia fuera revocada por la prosperidad de un recurso extraordinario de revisión, y por el artículo 414 de ese código, para quien hubiese sido privado injustamente de la libertad hubiese sido exonerado mediante una sentencia absolutoria en firme para indemnizarle por el tiempo que hubiera pasado detenido preventivamente. Antes de 1994 ciertamente hubo casos con diversa suerte bajo la idea general según la cual los simples errores o los errores comunes no comprometían o no generaban responsabilidad estatal porque se consideraban cargas normales para los asociados. Más o menos la jurisprudencia del Consejo de Estado, pronunciamientos por ejemplo muy claros de los años 80, decían pues es el precio de vivir en sociedad que algún día le toque pasar una temporada privado de la libertad, porque es lo que hace el Estado para garantizar la sana convivencia entre todos. Luego viene la Constitución del 91, y aún bajo la vigencia de la Constitución del 91, entre el 91 y el 94, hubo fallos que negaron la responsabilidad por error judicial, pero reconocían más o menos implícitamente la posibilidad de que la administración de justicia pudiera fallar en su conjunto, fallar estructuralmente, en distintas hipótesis. Fue entonces a partir de los fallos de 1994 y con el desarrollo en particular de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que es del año 96, la Ley 270 de 1996,
que el máximo juez de lo contencioso administrativo, es decir, el Consejo de Estado, llega a diferenciar expresamente tres conceptos. ¿Cuáles son los tres conceptos? El error judicial o error jurisdiccional. La doctrina no distingue estas expresiones, tal como sucede en España. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como una falla, digamos, orgánica, y la privación injusta de la libertad, que no sería otra cosa que una especificación del error judicial, un caso concreto de error judicial que produce una consecuencia muy concreta. En este caso, digamos que habría que resaltar que la responsabilidad del Estado por actividad jurisdiccional, a diferencia de otros ámbitos en los que se puede comprometer patrimonialmente al Estado, encuentra normas jurídicas expresas en el ordenamiento colombiano, es decir, esas normas de la Ley 270 del año 1996, y sin embargo, a pesar de que es el único ámbito en el que hay normas muy expresas en relación con la responsabilidad, suele considerársele un régimen rezagado frente a la responsabilidad patrimonial que se predica de otras ramas del poder. Es decir, nuestra tradición jurídica en el compromiso patrimonial del Estado por la actividad jurisdiccional es relativamente reciente, además del soporte entonces en el artículo 90 de la Constitución, que ya citó el doctor Andrés Orión Álvarez. El régimen actual tiene su punto de partida metodológico, no cronológico en estricto sentido, en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 del 96. De allí surge entonces la tridivisión de los casos de responsabilidad del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia, y algo muy particular relacionado con la forma en la que puede exonerarse el Estado, particularmente en los casos de error judicial, a los que no me voy a referir, para concentrarme en los de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. A partir de este régimen, entonces, la doctrina en general coincide en que son tres los supuestos que pueden dar lugar a declarar la responsabilidad por la actividad del Estado juez: el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y la privación injusta de la libertad. Pero una vez, digamos, se especifican estas tres posibilidades, empiezan las diferencias. Decía que no me voy a concentrar en el error judicial. Ahí es un desarrollo doctrinal y jurisprudencial muy interesante, en parte entroncado con la filosofía del derecho, la idea de argumentación jurídica y el concepto de justificación externa de las premisas que se hacen a partir de las cuales se construye la decisión judicial, y me concentraré en el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Ya he dicho que todo daño ocasionado con ocasión, si se me permite la redundancia, de la Administración de Justicia, que no esté contenido en una decisión judicial, queda cobijado por un régimen general de responsabilidad del Estado. En palabras del tratadista Wilson Ruiz Orjuela, todo lo que no esté contenido en una providencia judicial y que se haya realizado en virtud del servicio judicial, que sea imputable a la Administración de Justicia y que cause un daño a un particular, se considera defectuoso funcionamiento de la Administración, que compromete la responsabilidad del Estado al margen de cuál sea la conducta en concreto de los empleados y funcionarios judiciales. El criterio, digamos, además de este doctrinal de la jurisprudencia, es el mismo: todas las acciones o omisiones constitutivas de falla, esto es de una sentencia del año 2012, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, compromete la responsabilidad, aunque no provenga de los funcionarios, sino que provenga también, por ejemplo, de particulares investidos con facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales que no ejerzan jurisdicción, y incluso, como veremos enseguida, de los auxiliares de la justicia. De acuerdo con la doctrina más o menos unánime, el defectuoso o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia es independiente entonces del reproche que se le haga al funcionario a título de culpa o negligencia. Los casos paradigmáticos de esta hipótesis son los daños que se produzcan a bienes de alguna de las partes, por ejemplo bienes secuestrados, enseguida miraremos el tema, aunque en algunos casos el hecho imputable a la Administración no es más o no será más que la violación del derecho fundamental al debido proceso, y así lo ha reconocido incluso la Corte Constitucional. La doctrina ha sido quien ha controvertido cuál es el título de imputación en estos casos. Es decir, mientras la jurisprudencia inicialmente consideraba que el título era la falla en el servicio, la identificación de una culpa culpa abstracta en la Administración de Justicia, la doctrina ha venido a decir que el régimen de falla probada, tal como explicaba el doctor Andrés Orión
ahora no puede adoptarse de manera general en todos los casos de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Es decir, no va a ser necesario, de acuerdo con la doctrina, y esto es una posición que luego reconoce la jurisprudencia, que se identifique una falla, sino basta con que se identifique un agravio causado al ciudadano. ¿Cuál es el problema entonces con los títulos de imputación? Que la jurisprudencia abandona la idea de falla en el servicio y señala que el título de imputación puede estar reflejado en un régimen objetivo. Es decir, defectuoso funcionamiento no significa culpable por parte del Estado, defectuoso no significa falla en el servicio, sino que podría ser definido, dice la jurisprudencia, desde una perspectiva objetiva bajo ciertas condiciones relacionadas con la configuración del título que se ha denominado daño especial. Un daño que el ciudadano no estaría obligado a soportar. ¿Cuáles son entonces las hipótesis que configuran o que han configurado en la jurisprudencia este tipo de responsabilidad? La primera y más evidente de todas ha sido la responsabilidad por mora judicial, la excesiva duración de los procesos judiciales. A partir del artículo 29, que consagra la garantía del debido proceso, y el artículo 228 de la Constitución, que establece los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, hemos ya considerado que estos principios se ven vulnerados cuando se presentan casos de irregular funcionamiento de la administración que dan lugar a una dilación indebida. En estos casos, las actuaciones normalmente provienen de servidores públicos claramente determinados, pero en otras ocasiones no, y entonces la responsabilidad se deriva del funcionamiento en general del sistema judicial. En muchas ocasiones el Consejo de Estado ha admitido que la mora judicial da lugar a responsabilidad patrimonial del Estado, pero el problema es que no está muy claro qué es exactamente lo que constituye mora. Cualquier demora en el proceso constituye mora judicial y por lo tanto da lugar a indemnización de perjuicios, pues parece que no. Se ha definido la mora simple como el incumplimiento de un término en un proceso judicial. Para saber que hay mora, entonces, basta simplemente con determinar que no se ha cumplido el término previsto en la ley. Pero lo que constituye la violación al debido proceso y da lugar a la indemnización no es solamente esto. Lo que daría lugar a la indemnización es que dicha dilación carezca de causa justa. Y esto solo ocurre en excepciones, dirá la doctrina y la jurisprudencia, muy circunstanciales, alusivas en casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter injustificado de la mora. Sin embargo, los riesgos fiscales de un régimen de responsabilidad como este no son pocos, porque en Colombia uno de los problemas más graves del sistema judicial es justamente la mora judicial. Existe un alto nivel de congestión. Entonces, para determinar qué se entiende por violación del plazo razonable, el Consejo de Estado ha establecido que se deben analizar condiciones de tiempo, modo y lugar, factores internos y externos que excluyen en la prestación del servicio. Por ejemplo, la congestión judicial del despacho en concreto, de los juzgados de la misma categoría, el mismo lugar donde se ha prestado el servicio, cuánto se tarda en la resolución de peticiones formuladas por las partes, etc. Debe examinarse entonces si el retardo estuvo o no justificado. En estos casos, el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, si los hay, va a ser un factor determinante, pero no todas las actuaciones de los funcionarios judiciales tienen un plazo previsto por el legislador. En otros casos, digamos, la falta de motivo o justificación razonable de la demora puede ser un poco más difícil de comprender. En una sentencia muy reciente de julio 7 de este año, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, por ejemplo, se ha dicho que la investigación de delitos de lesa humanidad, por más que dure la detención preventiva o por más que dure el proceso, no es posible hablar de mora judicial porque si la acción penal no prescribe, la actuación judicial no puede limitarse a un periodo determinado. Otros casos distintos de la mora judicial, pero bastante relacionados con este, tienen que ver con las conductas dilatorias del proceso por parte de un funcionario judicial. Estos casos no han sido expresamente fallados por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, sino que han sido conocidos por la Corte Constitucional con ocasión de acciones de tutela, es decir, amparos constitucionales frente al derecho fundamental al debido proceso. Una sentencia de la Corte Constitucional se ocupó de un caso en el que se alegaba que la conducta dilatoria del juez vulneraba el derecho fundamental al debido proceso del procesado. En esa sentencia, la Corte Constitucional, que no otorga indemnizaciones, consideró que el solo transcurso del tiempo no era determinante ni de mora judicial ni de violación al derecho fundamental correspondiente. Posición que coincidía en lo fundamental con la del Consejo de Estado,
Y en ese caso, digamos, no se determinó que había habido dilación injustificada. Pero en otras hipótesis se trató de un procedimiento dilatado por la Fiscalía. En este caso, la víctima de la mora judicial no era el procesado en el proceso penal, no era el sindicado en el proceso penal, sino la víctima del delito que estaba siendo investigado. ¿Por qué? Porque con el vencimiento de términos, con ocasión de la dilación del procedimiento por parte de la Fiscalía, vino la absolución del procesado y por lo tanto la imposibilidad de que la víctima del delito pudiera hacer valer la indemnización de perjuicios causados con el delito que estaba siendo investigado. Fue la víctima del delito entonces quien fue la víctima, en segundo lugar, de la dilación injustificada. En ese caso prescribió la acción para la indemnización de los perjuicios sufridos por la víctima y se le concedió el amparo. Si en este caso hubiera llegado a la responsabilidad del Estado, lo que habría que discutir es cuál es el daño causado. Es decir, cómo se cuantificaría la pérdida que sufre la víctima, porque en realidad no se trataría de más que la pérdida de una oportunidad, la pérdida de la oportunidad de discutir la pretensión indemnizatoria ante los jueces correspondientes. Un tercer tipo de hipótesis ya es el incumplimiento de los deberes de auxiliares de la justicia y la pérdida de bienes en manos de fundamentalmente los secuestres. En estos casos, la responsabilidad extracontractual del Estado asociada a la función jurisdiccional no se limita a la actividad estatal directamente, sino que se extiende a la actividad que desarrollan los auxiliares de la justicia. En un caso, el Consejo de Estado se pronunció sobre el estado en el que fue devuelta, después del secuestro judicial, una nave a su propietario, en un caso en el que esta nave había sido embargada. El deterioro de la nave fue imputado al Estado, aunque el Estado no tenía directa injerencia sobre el secuestre. Mención aparte merece la hipótesis de la demora en practicar una medida cautelar que fue abordada en una sentencia del año 2000. El demandante reclamó por el hecho de que al momento de practicar la medida cautelar ya era imposible que ésta cumpliera su fin. En ese caso, digamos, no hubo condena porque, aunque la medida cautelar fue efectivamente practicada de manera tardía, es decir, no se trataba de una actuación judicial en estricto sentido, sino una actuación de alguien que debe cumplir una función conexa a la judicial, el Estado se exoneró porque se demostró que había habido una conducta omisiva del litigante que no fue expresamente calificada como culpa de la víctima, que había consistido en no haber retirado del despacho judicial el oficio a través del cual se formalizaba la medida cautelar en el tiempo que podía haber sido formalizada. Otra hipótesis de responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia que ha sido fallada es el incumplimiento de deberes de funcionarios distintos del juez. En particular, los secretarios judiciales. Hablamos de omisiones de actuaciones secretariales, de falta de vigilancia de un proceso, la demora en el paso del expediente al despacho del juez, no practicar una diligencia o retardarla injustificadamente, el extravío o pérdida de títulos judiciales que deban ser entregados o la entrega de títulos a persona diferente a la legitimada para cobrarlos. En algunos casos, en algún caso en particular, se discutió en el año 2006 la responsabilidad del Estado porque un secretario había sido engañado por un estafador que se había hecho entregar un título judicial para cobrar una suma de dinero que estaba custodiada por el juzgado. En este caso se absolvió al Estado porque se reconoció que el engaño al secretario no era evitable ni por él ni por el juez. Una hipótesis que merece especial atención, y con esto terminaría, es la vulneración de la confianza legítima de los particulares en el Estado por indebida información. Esta hipótesis resulta particularmente relevante porque se genera la responsabilidad no por la información que está en el expediente, no por la información que se comunica a las partes de acuerdo con los códigos de procedimiento a través de los medios de notificación previstos por los códigos de procedimiento, sino por la información que se ingresa en los sistemas de información judicial que son ayudas para los litigantes y que no constituyen en estricto sentido ningún tipo de notificación.
Al respecto existe una posición unívoca tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual se ha considerado que los datos que se encuentran consignados en estos sistemas informáticos para la administración judicial generan confianza legítima de los usuarios, de tal manera que si se presenta una discordancia entre la información que reposa en el expediente y la información que ha sido consignada en estos sistemas, se ha vulnerado la confianza que el ciudadano debe tener en la administración de justicia y por lo tanto debe indemnizarse el daño que se le causa. Nuevamente aquí el problema es cuál es el daño que se le causa al litigante. La discordancia de la información puede consistir en que al dejar de vigilar el proceso correspondiente, al no notificarse debidamente de una providencia, el proceso termine por preclusión, por una perención, por no haber interpuesto oportunamente un recurso, etcétera. Entonces el problema es si el daño es una pérdida de oportunidad o es otro daño cuantificable de otra manera. Esto ha sido abordado en sentencia del 31 de agosto del 2007 por la Corte Constitucional, la sentencia T-686 de ese año. Ha sido abordado en sentencias de tutela por parte del Consejo de Estado, secciones diferentes de la encargada de juzgar la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, la sentencia del 25 de octubre de 2010 de la sección segunda o la sentencia del 10 de marzo del 2011 de la sección cuarta. Solamente una sentencia del 18 de febrero de 2004 con ponencia del magistrado Ariel Hernández, la sección tercera, se ha ocupado expresamente de ese tema. En esa ocasión el Consejo de Estado consideró que era obligación de la Administración de Justicia velar por el funcionamiento correcto, adecuado y oportuno de los sistemas de información, aunque estos sistemas de información no constituyan adecuada notificación de acuerdo con la ley procesal. Es decir, considera el Consejo de Estado que es necesario que se cumpla con los fines y objetivos previamente delimitados para las inversiones que hace el Estado en los sistemas informáticos, a pesar de que sea carga del administrado, del usuario del sistema judicial, vigilar el proceso de acuerdo con la ley procesal. Añadió el Consejo de Estado en ese entonces que siempre que la información que suministra la Administración de Justicia no concuerde con la realidad, dichas faltas de concordancia, por ejemplo, el estado de un proceso, no puede ser asumida por los administrados. Ese es básicamente el panorama de las hipótesis que han sido juzgadas en Colombia por el Consejo de Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, al margen de los casos de verdaderos errores judiciales, es decir, indebida motivación de las decisiones judiciales, y diferentes además de los casos de privación injusta de la libertad. Con esto termino, le agradezco mucho la atención.